Estamos de regreso con nosotros esta mañana y sé que es una entrevista que muchos de ustedes han estado esperando para despejar las dudas porque hay temor sobre el golpe económico que pueda recibir Panamá ante la llegada del COVID-19 y su efecto en los empleos. Quiero agradecer a la ministra Doris Zapata, ministra de Trabajo. Señora ministra, muchas gracias por venir a despejar algunas de las dudas que tienen. Sabemos que hay una sala de situación económica y que se han empezado a tomar algunas medidas. La gente teme perder su empleo y ya la clase informal lo está resintiendo, sobre todo aquí en la ciudad capital. Bienvenida y sí, hablar claramente de las primeras medidas que ustedes como gobierno han adoptado en estas últimas horas. Bueno, sí, fíjate, Gastalea, muchas gracias por la oportunidad y la verdad que sí es una oportunidad para poder aclarar algunas dudas, sobre todo porque en materia laboral nosotros nos rige las normas establecidas en el país y nosotros iniciamos desde el 27 de febrero en donde en conjunto con la ministra de Salud, Rosario Turner, hacemos circular un primer documento, el 27 de febrero, que hablaba de medidas de prevención y también hablaba de los espacios de peligrosidad para algunos de los trabajadores. Esta fue una circular que hicimos y entrega en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde convocamos a todos los sectores. Nosotros hemos sido muy responsables en este tema, hemos estado convocando tanto al sector de los empresarios organizados como de los trabajadores organizados. Esta fue la primera medida que se dio. En el día de ayer nosotros hemos firmado en conjunto con el presidente de la República un decreto ejecutivo donde se dictan las medidas y ya con carácter de obligatoriedad a cada una de las empresas para poder que nosotros garanticemos que vamos a cuidar a nuestro recurso humano en cada uno de estos espacios laborales. Repasemos esas medidas. ¿Cuáles son las principales medidas que establece ese decreto? Mira, este decreto está fundamentado específicamente en lo que nos ha planteado el Ministerio de Salud, que es el regente y el vocero en esta materia. Por ejemplo, en las personas mayores de 60 años con algunas afectaciones que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, los diabéticos, también las mujeres embarazadas. Hace uso específico de las mujeres embarazadas que son también propensas a estas enfermedades para poder que nosotros utilicemos cada uno en las empresas los instrumentos que tenemos. ¿Y nosotros qué estamos recomendándole a las empresas? Estamos recomendándole que utilicen las vacaciones acumuladas. Yo entiendo que hay muchos de los trabajadores que guardan sus vacaciones para eventos especiales, pero estamos hablando de una situación de emergencia nacional y le estamos pidiendo a cada uno de los panameños y panameñas, independientemente del sector que representen, empresarios o trabajadores, solidaridad de país. Y yo creo que esto es importante decirlo. Aquí no se trata de quién gana o quién pierde. Aquí se trata de que nosotros estamos hablando de salud pública y cuando hablamos de salud pública y un estado de emergencia nacional que fue además producto de una pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos. En los casos de la empresa privada, en las vacaciones y vacaciones acumuladas que podamos tener, estamos pidiéndoles que hagan uso de estas vacaciones. Y por supuesto, también hay un recurso muy importante que son, en efecto, y que representa también un sacrificio, pero que es algo que estamos solicitando. Ministra, solidaridad. ¿Puede un empleado negarse o tiene la empresa la libertad de decir, fulano, sé que no te tocan vacaciones, pero usted se va de vacaciones? Porque hay gente que está diciendo, pero si a mí no me conviene, yo tenía planeado un viaje, yo no sé cuándo yo quiero mis vacaciones en julio. Por eso es que estamos hablando del decreto y se hace específicamente el detalle de quiénes son esos trabajadores que son susceptibles. Por ejemplo, fíjate, si nosotros tenemos un trabajador que tiene las especificaciones que ha dado el Ministerio de Salud, es de obligatoriedad que podamos nosotros realmente buscar las opciones para poder enviarlo a cada uno de sus hogares y que se mantengan en el periodo que nosotros hemos establecido como gobierno nacional. Y de hecho, este decreto, Castalia, tiene un artículo específico que habla de la responsabilidad del empleador en exigir que el trabajador que tiene estas causales pueda retirarse de su casa, y también habla de un tema de multas que se va a establecer también y se va a dar en la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Horarios de trabajo, hay empresas que han reducido las horas de trabajo, eso por una parte, y lo otro, los contratos.
los contratos, los trabajadores que están por contrato en muchas de estas empresas? Mira, esa fue una de las de los decretos que nosotros hicimos circular. Antes de esta firma del último decreto, se hizo un decreto ejecutivo también que firmamos el presidente de la República, nosotros, donde reglamentamos el artículo 159, que es el tema de la jornada laboral. Nosotros allí establecimos un formulario claramente para poder que se llegara a común acuerdo en cada una de las empresas para poder hablar de jornada laboral. La jornada laboral se reglamenta en el Código de Trabajo y además de esto se paga por hora. Entonces, tiene que haber, en función de esta reglamentación, también conversaciones en cada una de las empresas. El trabajador y el empleador tienen que conversar para poder en común acuerdo ponerse de acuerdo y poder establecer la jornada laboral. Y por eso te hablaba desde un principio y hacemos énfasis en el tema de que estamos en una situación de emergencia nacional y que tiene que haber entendimiento de los peligros que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos en materia de salud pública. Necesito tener más claro ese punto. Si hoy TVN a mí me dice: Castalia, nada más vas a trabajar las 2 horas para hacer el noticiero, pero mi contrato dice que yo trabajo 8 horas. ¿TVN me debe pagar a mí mis 8 horas o solamente las 2 horas que voy a estar aquí? Tiene que haber acuerdo entre las partes, que es lo que establece la normativa. Por eso está reglamentado y hay un formulario donde se establece cada uno de los requerimientos. El código te establece que tiene que haber acuerdo entre las partes para poder que haya una disminución de jornada laboral. Y por supuesto que en función de eso es que nosotros estamos hablando de que podamos entonces conversar en cada uno de los espacios laborales y poder llevar a comunes acuerdos. Ninguna persona quiere poner en riesgo a su familia. Entonces, en los espacios laborales tenemos que poder conversar y poder llegar a los acuerdos correspondientes. Eso es lo que establece el decreto que reglamenta el artículo 159 de la jornada laboral. Teletrabajo. ¿Qué tipos de trabajo se pueden hacer en casa? Hemos escuchado de que algunas empresas tienen la plataforma que permite medir esas horas que realmente el trabajador está rindiendo desde su casa. ¿Qué otros mecanismos hay para poder justamente reemplazar la presencia del trabajador en su sitio de trabajo? Es importante, quiero aprovechar la oportunidad, es importante señalar porque ya lo hemos planteado. Mira, la ley de teletrabajo que fue aprobada y fue sancionada por el presidente de la República tiene los mecanismos para poder ejercerla. Es bien amplia la explicación dentro de la ley. Nosotros habíamos planteado en la ley una reglamentación que está justamente dirigida solamente al tema de las jornadas extraordinarias realmente, pero la ley está bien clara y te establece que para poder ejercer teletrabajo tú tienes que hacer una adenda al contrato que tienes establecido en la empresa. O sea que esta ley está aplicable. Hay muchas empresas que practican teletrabajo ahora. Ahora bien, esto lleva también la presencia de plataformas digitales. Nosotros, ¿qué estamos diciéndole a la empresa? Que por supuesto también hay otra modalidad además del teletrabajo, que es la movilidad laboral, que es en los espacios donde tú atiendes público, que nosotros podamos tener la oportunidad también de movilizar a algunas personas a otras áreas que cubran menor riesgo y poder, de acuerdo a las especificaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Pero también estamos aplicando la modalidad on-call, que es el trabajador que está a disposición del empleador vía telefónica y que esto, en caso de que requieran sus servicios, se puedan entonces también movilizar al trabajo o puedan realizar el tipo de trabajo que le requiere el empleador. Son 3 modalidades que nosotros estamos explicando claramente en el decreto para poder que nosotros tengamos las opciones. Ahora bien, Castalia, es importante resaltar, nosotros hemos estado tomando medidas de acuerdo a los tiempos que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos tomando medidas para estos 15 días, pero esto es una situación que va evolucionando. Y te digo esto porque nosotros hemos estado planteando la necesidad, inclusive en el día de ayer ya en conjunto con el Ministerio de Salud, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, se llegó a un acuerdo también que habíamos planteado la semana pasada en una reunión, nosotros llamamos una reunión tripartita extraordinaria, realmente no existe la figura, pero sí porque están participando todos los sectores, y es en la aprobación de un protocolo dirigido a cada sector económico en el país, sector primario, sector secundario y sector terciario. Nosotros en el día de hoy estamos firmando, realmente anoche, casi a medianoche, firmamos el decreto del Ministerio donde vamos a sacar el protocolo para poder también darle esta herramienta a cada una de las empresas para poder que nosotros trabajemos en algo muy importante y no se nos puede pasar de vista.
Este decreto establece la instalación de los comités de salud e higiene en cada uno de los espacios laborales. Y nosotros entendemos que todas las empresas no tienen la existencia de este comité, pero para nosotros es de carácter obligatorio que nosotros podamos resguardar los espacios laborales para poder nosotros cumplir con lo que nos está pidiendo precisamente en materia de prevención el Ministerio de Salud. El gobierno ha venido aplicando medidas a medida que se presentan los nuevos escenarios, pero los pronósticos no son positivos y hay un temor creciente de la pérdida de empleos. ¿Eso lo están viendo ustedes como gobierno? Por supuesto, Castalia. Mira, nosotros estamos y vamos a atenderlo por sector económico. Yo creo que es importante que nosotros entendamos. Nosotros somos un país que en su mayoría somos un país de servicio. Así es. Y lo entendemos así y lo hemos estado viendo. Yo creo que es importante resaltar las declaraciones ayer del superintendente de bancos que están vinculadas precisamente al tema económico y tratar de garantizar precisamente las preocupaciones que tiene un sector de la población, clase media, etcétera, que trabaja y que tiene obligaciones. También es importante resaltar que nosotros dentro de la sala de situación económica estamos revisando cada una de las medidas que vamos a tomar. Por eso te decía que es paulatino y la ministra de Salud lo decía ayer. ¿Cuándo tienen ustedes ese protocolo? La pregunta es directa. Si yo tengo un negocio pequeño, ¿qué hago para pagar el alquiler de eso? ¿Qué hago para pagar la hipoteca? ¿Qué hago para pagar el bus colegial? ¿Qué hago para pagar el taxi? Son muchas... Bueno, eso de los pagos yo creo que está vinculado a las declaraciones del superintendente. ¿Pero ha pedido el gobierno algo específico al sector bancario? Es lo que estamos... Que no podemos conocer en este momento. Es lo que estamos trabajando y por eso es que muy responsablemente yo te tengo que decir que todo el tema económico se está revisando. Hay una mesa permanente viendo el tema y como ves hay experiencias en otros países que nosotros estamos valorando en su justa dimensión. Estamos valorando también en conjunto con la Caja de Seguro Social y el MINSA lo que va a ser el tema del análisis del pago de los riesgos en caso de que haya personas que estén contagiadas de coronavirus. ¿Cómo vamos a hacer precisamente frente a esas personas que están ya contagiadas, que pasan un periodo de incapacidad? Todas estas cosas las estamos planteando. De hecho, nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión Salud, MINSA, Ministerio de Trabajo, establecimos una hoja de ruta para el pago de la cuarentena e incapacidad en función de lo que establece la Ley 51 y en respeto y también salvaguardando, por supuesto, lo que nosotros tenemos en la Caja de Seguro Social y salvaguardando las relaciones laborales. Sí, es una situación nueva que estamos enfrentando. Por supuesto, esto es algo nuevo, es a nivel mundial y nosotros estamos responsablemente viendo cada uno de los temas en su justa dimensión y por eso te decía que es importante saber que nosotros hemos tomado decisiones en tiempo, pausadamente, y la estamos tomando en función de cada una de las cosas que nos estamos realizando. Hay que ser pacientes y yo sé que ustedes en casa, la pregunta insistente son las medidas económicas. Hay que confiar en las autoridades del gobierno. Si el gobierno nos está diciendo a nosotros que están sentados en esa mesa y que en la brevedad nos darán a conocer las medidas que vaya a adoptar el sector bancario, hay que esperarlo. Hay otra pregunta, ministra. El sector público, ¿qué va a pasar con esos miles de trabajadores del sector público? Hay quienes están preguntando ya si ustedes se están abocando a suspender funciones en algunas instituciones y ministerios. En efecto, fíjate, en el día de hoy sale un decreto para poder también en los espacios públicos, con servidores públicos, poder tomar las medidas correspondientes en materia de prevención. Pero nosotros lo que estamos planteando es, obviamente, suspendiendo. De hecho, te lo digo, nosotros en el Ministerio de Trabajo que damos atención a usuarios, hemos suspendido los términos cuando hablamos en la Dirección de Trabajo y en los juzgados también de las juntas de conciliación y decisión, que también dependemos muchísimo del Ministerio Público, que tú sabes que también suspendieron los términos. En el día de ayer firmamos una resolución suspendiendo también el trámite y prorrogando los permisos y suspendiendo los trámites en migración laboral, que es uno de los focos de aglomeración que tenemos nosotros en el ministerio y esto se ha estado dando paulatinamente. ¿Qué hemos estado haciendo dentro de las instituciones públicas? Y lo hemos estado haciendo y hablando con los directores de recursos humanos, hemos estado focalizando los esfuerzos. Los empleados, los trabajadores que puedan trabajar a distancia desde el ministerio, desde su casa, le estamos también utilizando el teletrabajo. Para eso nosotros estamos contando con la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, que es la que nos está proporcionando también los mecanismos para nosotros rápidamente
rápidamente hacer el trabajo. Estamos utilizando en el sector público movilidad laboral, estamos trasladando a personal también para otros espacios y estamos utilizando, por supuesto, también, ya que es la última medida que hemos planteado en el decreto de ayer, los funcionarios que puedan estar entonces vía telefónica a disposición de cada una de las tareas que nosotros tenemos. Pero es una situación donde tenemos que tomar decisiones y las decisiones acarrean, por supuesto, que nosotros tengamos que remover a trabajadores de sus espacios laborales y poder tenerlos a disposición. En las actividades laborales que involucra mucha gente, estamos hablando, por ejemplo, en Minera Panamá, hemos recibido muchas inquietudes por parte de los trabajos mineros, hemos recibido llamadas también de quienes laboran en los call centers, por ejemplo, que son más de 30, 40 personas, o sea, hay medidas específicas que ustedes están dictaminando para ese tipo de actividad comercial. Así es. De hecho, fíjate, en el protocolo que va a salir en el día de hoy, nosotros hacemos utilización específicamente un protocolo para el tema de minera. Ayer se dio una reunión, era una reunión conjunta con el ministro de Comercio e Industria y nosotros nos tocó ir a una reunión al equipo que está revisando los temas con salud, porque íbamos a participar en la conferencia de prensa en el día de ayer para poder ir dando algunas luces de lo que hemos estado planteando, pero ayer nosotros tuvimos un acercamiento, había también un comentario en Minera sobre un afectado, esto se descartó, parece que salió negativo, pero sí estamos aplicando los protocolos correspondientes y sí, por supuesto, ellos están preocupados porque manejan un volumen grande de personal dentro de las instalaciones de Minera Panamá. Hay negocios que ya cerraron por órdenes de salud, casinos, restaurantes, bares, discotecas. ¿Qué pasa con esos trabajadores que han quedado? O sea, ¿qué se les debe garantizar a ellos ante una orden que se ha dado? Fíjate, ya el ministro de Inversiones, el ministro Rojas, planteó, que está en la mesa económica, planteó, y el presidente claramente planteó en sus declaraciones que el paquete de garantías, el paquete que se está trabajando a nivel económico, tiene como garantía que nosotros podamos preservar los trabajos de cada uno de los panameños y panameñas del país. Estas conversaciones y estas aplicaciones de lo que vamos a nosotros a tener en este paquete económico garantiza precisamente que nosotros podamos con estos sectores específicos tener obviamente caso por caso cada uno de los temas que vamos a ver en el nivel económico. De hecho, te digo, nosotros estamos atendiendo, hay una preocupación muy grande en el sector turístico, sobre todo en el tema de los hoteles y los restaurantes, y nosotros estamos atendiendo caso por caso, porque no todos, Castalia, esto es importante, yo no te puedo generalizar en todos los casos. Todos son diferentes. Por ejemplo, fíjate, el sector avícola, que también tuvo acercamiento con nosotros, nosotros ahí tenemos que garantizar, hablarle también mucho al personal, porque si nosotros no producimos, nos pega la seguridad alimentaria. Y es importante que nosotros en estos momentos apelamos a la solidaridad del país y que podamos nosotros trabajar en conjunto y que haya entendimiento del peligro que nosotros enfrentamos en esta situación. Las medidas van a ser anunciadas paulatinamente. Así es. Hoy se hace el primer anuncio de las medidas que está adoptando el gobierno y estamos a la espera también de que las autoridades bancarias también hagan lo propio en las próximas horas. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo. Y cuando no pueda venir, bueno, ya sabes que tenemos también las herramientas para que también cuide usted de su salud. Ajá, te confieso, Castalia, que íbamos vía Skype, pero hoy el ministerio, cuando llegamos al ministerio no había luz, se explotó un transformador, así que ahí quedaron resolviendo el tema. Pero así que por aquí estamos. Ya lo sabe que disponemos de esa herramienta también para cuidar de su salud. Gretel Méndez, hay más que compartir. Vamos contigo.